Hola maestros y maestras. Veremos ahora la evaluación durante el ciclo escolar, parte 2. Te invito a que me sigas en mis redes sociales 100% académicas, donde encontrarás apoyo para tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. La evaluación para el aprendizaje debe considerarse como un proceso de registro y análisis de información del desempeño de los alumnos, con el propósito de orientar las decisiones respecto a los propósitos de aprendizaje y de enseñanza. Desde el enfoque formativo, la evaluación para el aprendizaje permite conocer la manera en que los estudiantes organizan, estructuran y usan sus aprendizajes en contextos determinados para resolver problemas de distintos niveles de complejidad y de diversa índole. A partir de este enfoque, evaluar no se reduce a identificar la presencia o ausencia de algún fragmento de información para determinar una calificación, ya que se reconoce que la adquisición de conocimientos por sí sola no es suficiente, también se requiere la movilización de habilidades, valores y actitudes para resolver situaciones. Para conocer el nivel de desempeño de los alumnos, es preciso sistematizar las acciones de evaluación y aprender a identificar las situaciones o barreras que generan dificultad en el aprendizaje de los alumnos, además de favorecer en ellos la reflexión de su proceso de aprendizaje para corregir errores y potenciar aciertos, así como la consolidación de actitudes críticas ante el propio proceso de aprendizaje, permitiéndoles superar las dificultades y deficiencias. Es decir, los alumnos necesitan aprender a autoevaluarse, responsabilizarse y comprometerse con su propio aprendizaje. Pero, ¿qué significa o qué implica la sistematización? Sistematizar es un término que se refiere al proceso de organizar, estructurar o poner en orden de manera organizada un conjunto de elementos o un conjunto de información o actividades. Implica la creación de este sistema o un método para abordar un problema, una tarea o datos de manera eficiente y organizada, de tal manera que se facilite el análisis y la obtención de información que nos ayude a la toma de decisiones. Por ejemplo, en la sistematización de datos, cuando hacemos encuestas a los padres de familia y sistematizamos los datos que obtenemos, entonces podemos obtener, por decir algo, el porcentaje de familias, papá, mamá y los hijos, o porcentaje de familias compuestas, o porcentaje de familias que tienen agua potable en su casa, porcentaje de familias que no tienen agua o que no tienen luz eléctrica en sus casas. Al sistematizar la información nos ayuda a extraer estos datos y analizarlos y sacar conclusiones y o tomar decisiones. Por ejemplo, cuando estamos sistematizando procesos, que en este caso el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos, ¿para qué lo vamos a hacer? Para mejorar, obviamente, este proceso, para mejorar el aprendizaje en nuestros alumnos, que implica documentar los procedimientos que realizan nuestros alumnos cuando resuelven problemas, la manera en que llegan a conclusiones, la manera en que descubren los errores, y al sistematizar toda esta información, podemos descubrir estos hallazgos, estas situaciones que los niños se presentan, cómo se presentan, con qué frecuencia, qué es lo que se detona cuando suceden estas manifestaciones de los alumnos. Y esto nos ayuda también a la toma de decisiones en la manera en que vamos a dar las indicaciones, nos ayuda en el tipo de complejidad que vamos a hacer con nuestros alumnos, las dificultades que están teniendo, nos ayuda a identificar a aquellos niños que requieren el apoyo
y el tipo de apoyo que requieren nos ayuda para tener más información al momento de hablar con el padre de familia. Por eso esta sistematización de las evidencias, de los productos de los niños, de las manifestaciones es tan importante. No podemos estar haciendo un cúmulo de trabajos, de producciones y después hacer aseveraciones sin consultar todos estos productos. No tendría ningún sentido hacerlo. Entonces, sistematizar implica establecer un enfoque ordenado y estructurado para abordar tareas, datos, información, con el objetivo de hacerlo más comprensible, eficiente, útil y que nos ayude a nosotros a conocer a nuestros alumnos y a tomar decisiones. De ahí la importancia de sistematizar estas acciones de evaluación. ¿Qué voy a hacer para evaluar a mis alumnos al inicio del proyecto, durante el proyecto, al final del proyecto? Aprender a identificar las situaciones, en qué momentos mis alumnos están poniendo atención. ¿Qué es lo que sucede cuando mis alumnos se distraen? ¿Por qué determinado alumno no se involucra en las actividades? Si es algo recurrente o si es algo esporádico, qué es lo que está sucediendo, cómo me están respondiendo a las actividades, qué formas tienen para ponerse de acuerdo en los trabajos por equipo, cómo es su desempeño, qué razonamientos hacen al momento de resolver problemas, etcétera. Entonces, todo eso lo tenemos que pensar para el proyecto durante la planeación. La evaluación de los aprendizajes con una mirada preventiva. La evaluación permitirá identificar los avances, logros y obstáculos de cada alumno para atender con oportunidad sus necesidades. Esta situación se logra de manera paulatina y en la medida en que los docentes incorporen en su práctica el enfoque formativo de la evaluación. Las estrategias de intervención y las acciones de evaluación con enfoque formativo que el docente implemente durante el ciclo escolar estarán orientadas a crear oportunidades de aprendizaje para todos los niños y adolescentes, así como orientarlos para que aprendan a aprender y fortalecer los logros de los alumnos y brindar apoyo oportuno a quienes necesiten mejorar su desempeño o puedan estar en riesgo de repetir el curso. Cabe señalar que durante los primeros meses del ciclo escolar, el docente ya conoce cómo aprenden los estudiantes y lo que necesitan. Por tanto, durante el mes de noviembre o al concluir el segundo bloque, pueden determinar cuáles son las intervenciones pedagógicas necesarias para los alumnos que lo requieran, además de implementar estrategias diferenciadas. La evaluación y los alumnos en situación de riesgo. En el desempeño de los estudiantes en la escuela influyen múltiples factores. Algunos de los más evidentes son las características personales, los contextos, las situaciones familiares y la situación socioeconómica del entorno en que viven. También se vinculan las condiciones de infraestructura de las escuelas, el clima escolar, los mecanismos disciplinarios, la metodología y la actitud de los docentes. Muchos de los factores mencionados pueden convertirse en barreras que interfieren en el aprendizaje y la participación de los niños y los adolescentes y que pongan en riesgo su permanencia en el sistema educativo. Ojo, aquí estamos hablando de estos contextos, de estas situaciones familiares, de la situación económica, del entorno en el que viven, que pueden estar dificultando el aprendizaje en los niños. Quizá un niño que al salir de la escuela tenga que ponerse a trabajar en vez de descansar o de repasar las lecciones, hacer las tareas. Eso ya es una barrera para el aprendizaje y la participación. Un niño en situación de pobreza, la situación de pobreza en la que vive es lo que se convierte en barreras para el aprendizaje y la participación. Una situación de violencia dentro de la familia es una barrera para el aprendizaje.
Pero las barreras para el aprendizaje no solamente se encuentran en el entorno del alumno o dentro de la familia, sino también las podemos encontrar dentro de las escuelas. Por eso es tan importante esa mirada crítica y autocrítica para saber reconocer qué de nuestras acciones como docente o como institución escolar necesitamos implementar para minimizar las barreras que hay dentro de la escuela o dentro de mi aula o en mi práctica docente. Y entonces aquí estamos hablando los mecanismos disciplinarios, por ejemplo, de qué manera estoy trabajando el mejoramiento de la conducta de mi alumno, cómo son las condiciones de infraestructura, hay rampas, todos los niños tienen acceso a los lugares de estudio, a estos espacios donde tienen que ir, a las canchas de educación física, a la biblioteca, a las aulas, tienen estos accesos garantizados. La metodología que yo empleo para dar mis clases es favorecedora para todos mis alumnos. ¿Y qué actitud tengo yo? ¿Los alumnos me tienen la suficiente confianza como para externarme sus dudas? Entonces, todas estas condiciones, todas estas formas que yo tengo de trabajar pueden ser o no barreras para el aprendizaje. Por eso ese análisis autocrítico para saber reconocerlo. Cualquiera que sea la dificultad que se presente en los procesos de aprendizaje de los alumnos, el docente deberá identificarla para definir las estrategias de intervención y los recursos e instrumentos de evaluación que permitan el logro de los aprendizajes esperados. Es decir, aún los instrumentos de evaluación, si son todos homogéneos, iguales para todos mis alumnos, ahí ya es una barrera para el aprendizaje y la participación, porque no todos mis alumnos aprenden de igual manera, no todos tienen las mismas dificultades o las mismas habilidades para llevar a cabo estas evaluaciones. Por eso, esta diversidad en los instrumentos de evaluación pensando en esta diversidad de alumnos que tengo. El concepto de barreras para el aprendizaje y la participación social fue desarrollado por Booth y Ainscough para establecer la forma en que los docentes deben orientar el trabajo educativo con los alumnos en desventaja o más vulnerables a los procesos de exclusión. El concepto enfatiza una perspectiva contextual o social de las dificultades de aprendizaje y permite observar que las dificultades se originan a partir de la interacción entre los alumnos y sus contextos. Las circunstancias socioeconómicas que afectan a sus vidas, la gente, la política educativa, la cultura de los centros, la estrategia de enseñanza. Este concepto también plantea que quienes tienen mayor riesgo de experimentar desventajas o son más vulnerables a la exclusión social y educativa son las mujeres o niñas, las personas que tienen alguna enfermedad, los alumnos que presentan alguna discapacidad o aptitud sobresaliente, los que viven en comunidades rurales en situación de calle, los hijos de padres sin empleo o con un trabajo eventual, los estudiantes que viven en un entorno de violencia familiar o social, los migrantes y los indígenas. Las barreras para el aprendizaje y la participación social que enfrentan los alumnos en situación de vulnerabilidad son el resultado de su interacción con los contextos en que se desarrollan y hacen patentes en las prácticas que caracterizan a las escuelas al presentarse en los siguientes escenarios. A. En la cultura escolar, a partir de los valores, las creencias y las actitudes compartidas por el colectivo escolar. B. En la organización de la escuela, a través de las comisiones, los equipos de trabajo, los horarios y la distribución de recursos, entre otros. Y C. En las aulas, mediante las estrategias de enseñanza, las relaciones entre los alumnos, las prácticas de evaluación, los materiales didácticos, etc.
Cuando en las escuelas se ponen en práctica acciones de evaluación que no incluyen a todos los alumnos o son ajenas a sus características, la evaluación puede convertirse en una barrera para que ellos aprendan. El empleo de técnicas e instrumentos homogéneos de evaluación sin considerar las particularidades de cada alumno, sin correspondencia entre lo que aprenden y lo que se evalúa, sin atender al ritmo o estilo de cada uno para aprender, así como sus intereses y motivaciones, también puede ser una barrera, por lo que es necesario revisar cómo y con qué se evalúa a los alumnos. Para responder a las necesidades de los alumnos en situación de riesgo de fracaso escolar, será necesario que el docente incorpore técnicas e instrumentos de evaluación diversos, tomando en cuenta el nivel educativo en que labore y en colaboración, si es necesario, con los especialistas indicados, realizar una evaluación psicopedagógica que considere el contexto del aula, las características de la escuela, el contexto social y familiar, así como el estilo de aprendizaje del alumno, sus intereses y motivaciones para aprender y su nivel de competencia curricular. Una vez realizada dicha evaluación, se requiere organizar una reunión multidisciplinaria para definir los apoyos que el alumno necesita para participar y lograr los aprendizajes. Para identificar el nivel de desempeño de los alumnos en situación de riesgo, no es pertinente circunscribir su valoración a la aplicación de un solo instrumento de evaluación. Se requiere sustentarse en la información que aportan las evidencias y notas registradas por el docente durante el desarrollo de las actividades. Y esto, maestras, maestros, también es muy importante. Un solo instrumento de evaluación no nos va a dar toda la información que se requiere para emitir un juicio o para saber qué es lo que requiere el alumno. Aquí lo dice muy claramente, dice, se aportan las evidencias, se aportan notas que el docente realice. ¿Cuándo? Durante el desarrollo de las actividades. Un examen puede ser una evidencia, pero no debe ser la única evidencia. Y en el caso de preescolar, un producto puede ser evidencia, pero no debe ser la única evidencia. Debe de haber esta diversidad de instrumentos, porque si nos remitimos solamente a un instrumento, ahí ya estamos convirtiendo la evaluación en una barrera para el aprendizaje, porque quizá ese alumno en ese producto, en ese instrumento de evaluación, pues a lo mejor no le fue bien, no lo pudo realizar de una buena manera, de una forma adecuada, y entonces lo estoy evaluando mal. Pero si tengo ese producto, tengo rúbricas, tengo anecdotarios, tengo guías de observación, tengo notas, y entonces reviso, analizo toda esta información que tengo, y entonces ya tengo una información más amplia del desempeño de mi alumno. Y entonces ya puedo retroalimentar de una manera más acertada. La identificación de los alumnos en situación de riesgo en preescolar. En preescolar, una fuente de información son los expedientes de cada niño, en los cuales se registran las observaciones de las educadoras, información de los avances y las dificultades de los niños, así como las evidencias que documentan los procesos individuales. Si algún niño no ha logrado el aprendizaje esperado y el desarrollo de determinada competencia, será un indicador para diseñar estrategias específicas que apoyen su desarrollo y no para relegarlo al interior del grupo. Entonces, para eso estoy recogiendo información, para detectar cuáles son los avances, cuáles son las dificultades, cómo puedo o con qué actividades puedo propiciar que el niño siga avanzando y con qué actividades tengo que reforzar para minimizar las dificultades que el niño está teniendo. La identificación de los alumnos en situación de riesgo en primaria y secundaria.
En primaria y secundaria, una estrategia que favorece la evaluación orientada a apoyar a los alumnos en situación de riesgo desde un enfoque formativo es la planificación de momentos y situaciones que favorezcan el diálogo entre docentes y estudiantes para generar una reflexión sobre el desempeño, hablar acerca de los procesos de aprendizaje y de lo que se les dificulta, identificar qué es lo que dominan y proponer nuevas oportunidades, no solo para reformular las ideas o acciones, sino para que los alumnos aprendan a aprender. Acciones de evaluación para los alumnos en situaciones de riesgo. Para evaluar a los alumnos en situación de riesgo, el docente debe diseñar acciones de evaluación y seleccionar los instrumentos de evaluación que permitan identificar los aprendizajes de los alumnos o las necesidades educativas de cada uno relacionadas con su desempeño. Las evaluaciones pueden relacionarse con dos aspectos: el cognitivo de desempeño o el afectivo motivacional. El cognitivo de desempeño involucra dificultades con el aprendizaje de conceptos y procedimientos. El segundo, el de afectivo motivacional, tiene que ver con las actitudes o los valores. Los alumnos que se encuentran en estos casos pueden presentar una, algunas o todas las características que a continuación se enuncian. Dificultades que se vinculan con el aspecto cognitivo de desempeño son: problemas para organizar y coordinar actividades de pensamiento en forma simultánea o secuencial. Por ejemplo, no traer a la memoria algún dato mientras está realizando alguna otra acción del pensamiento, como leer o resolver un problema matemático. Otra, falta de flexibilidad para aplicar las estrategias de aprendizaje. Aun cuando se sepa cuáles estrategias usar, se dificulta cambiarlas rápidamente. Otra, selección de detalles irrelevantes de una tarea o ignorar los relevantes. Por ejemplo, centrarse más en la forma o presentación que en el contenido de alguna actividad. Dificultad para cambiar un plan global por uno específico y viceversa. Problemas para emplear estrategias metacognitivas como planear, monitorear y evaluar las actividades que se realizan, además de que la retroalimentación que se recibe al emplear estrategias no se usa eficientemente. Limitaciones para percatarse de la utilidad de las estrategias específicas al resolver determinadas tareas, así como problemas para explicar cómo se llegó a soluciones concretas. De ahí la importancia, pues, del diálogo con el alumno, sobre todo en preescolar. En preescolar, el alumno muchas veces no sabe cómo explicar cómo resolvió tal o cual problema. Por ejemplo, hay veces que la maestra le pregunta cómo llegó a determinado resultado y el alumno pues se limita a observar a la maestra o levanta los brazos, los hombros y no sabe pues cómo explicar. Pero es la docente la que tiene que propiciar ese diálogo, buscar diversas alternativas y buscar la forma en que el alumno exprese cómo lo hizo. Y por eso en preescolar el lenguaje oral es tan prioritario desarrollarlo, porque el alumno tiene que explicar cómo resuelve las problemáticas, las descripciones, las explicaciones, las argumentaciones. Todo eso es importante, muy importante en preescolar. Y en la medida en que el alumno sepa decir, sepa explicar cómo llegó a una solución concreta, se va siendo cada vez más consciente de la manera en cómo resuelve problemas, de la manera de cómo aprende. También se hace más consciente de los errores que comete y cómo puede superarlos. Por eso es tan importante este diálogo con el alumno, sobre todo en preescolar. Y tenemos en el aspecto afectivo motivacional que es posible observar dificultades cuando los estudiantes piensan que sus esfuerzos no pueden tener resultados positivos, que tienen
poca disposición para enfrentar retos que advierten como difíciles. Se perciben como estudiantes poco competentes e incapaces de enfrentar una demanda académica. Atribuyen sus éxitos y fracasos a razones fuera de su control y no tienen una motivación interna por aprender. Y aquí tiene mucho que ver con toda esta cuestión de la autoconfianza, autoconocimiento y autoestima. Por eso es tan importante trabajar con la educación socioemocional, porque el aprendizaje está directamente desarrollado con las emociones. Por eso es tan importante. Una vez que el docente haya realizado las evaluaciones, analizado los resultados de las mismas y conozca la situación de riesgo en que se encuentran los alumnos, es momento de llevar a cabo cambios en su intervención.